Voy a hacer la lectura de algunos versículos del Santo Evangelio que leímos hace un momento. San Juan capítulo 11, versículos 21 al final. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos porque nos concedes este momento de acercarnos a ti por medio a través de tu palabra y rogamos que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, con su dirección, con su sabiduría, abra, Señor, nuestros ojos y fortalezca nuestra fe en su verdad. Gracias, Padre, por este momento, porque verdaderamente, así como nuestro tema, una vez más confirmes palabras de consuelo. Señor, no solamente la familia de nuestro hermano Mario, que ahora ya goza de tu presencia, las necesita, sino también, Señor, tu iglesia día a día. Ayúdanos, Señor, a buscarlas y a descansar en ellas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hablar bajo las circunstancias que, pues no solamente como familia en la fe, sino dentro del pueblo de Dios y dentro del mundo entero, yo creo que sabemos las circunstancias y la situación en que se encuentra la humanidad. Donde a la luz de este virus ha dejado, yo creo que cosas buenas y cosas malas. Decía un pastor, dice, yo ya estoy saturado de noticias malas. Yo creo que es oportuno de buscar noticias buenas. Y si en el Evangelio es donde vamos a encontrar buenas noticias. Y a pesar de que leímos en el libro de Génesis capítulo 3, no vamos a decir noticias no muy buenas, pero sí muy realistas, que nos ubican en una realidad. Por un lado, estaba pensando en torno del virus, pues a la sociedad o a la humanidad nos ha desnudado, donde nos deja al descubierto que somos indefensos, por otro lado vulnerables, que nadie está exento. Y por otro lado hay, podríamos decir, cierta cantidad de gente que por un lado lo niega de su existencia, no lo cree todavía a pesar de los estragos que ha ocasionado, no lo acepta como una realidad. Y estaba pensando que precisamente esta misma actitud del ser humano es la misma con respecto al pecado. Vemos la palabra del Señor muy clara, muy concisa. No es una advertencia, sino fue una orden de parte de nuestro Dios a Adán y a Eva, pero principalmente a Adán como cabeza o representante de la humanidad. Les dijo ciertamente que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, ¿sí? Iban a morir. Dios fue claro. Podríamos decir, allí no hay vuelta de hoja. Vemos lo que aconteció, lo que sucedió. Génesis capítulo 3, yo estaba pensando, ¿qué es lo que capta nuestra atención al leer Génesis capítulo 3? Normalmente, no sé ustedes, pero yo estaba pensando, nos llama la atención primero las palabras de nuestro Dios a Eva, las consecuencias de su acto. Después nos llama la atención las palabras a Adán y las consecuencias de su acto.
Una ocasión decía una persona, y a veces hasta nos causa risa, dice, si Eva no hubiera cedido a la tentación, no hubiéramos tenido que lavar tanta ropa. Entiende uno, ¿no? Lo que quiso decir la persona, dice, porque qué cansado es. Y por la culpa de Eva tenemos que lavar ropa. ¿Sí será eso? Pero vean lo que nos llama la atención. Y no vemos realmente la esencia del problema. Yo estaba pensando, qué triste que también en torno del pecado, el ser humano tiene la misma actitud. No cree en su existencia, no cree en sus estragos y no cree precisamente que también nos ha dejado desnudos, indefensos y vulnerables. Y ha traído consecuencias catastróficas. Y es a donde la palabra de Dios nos dirige. Y es donde el Señor les dice precisamente el día que van a comer, ¿cuál era la consecuencia? El fondo, la raíz, pues ciertamente morirás. Y tenemos precisamente, a la luz de la palabra, vemos la actitud de esta parte que leímos. ¿Cuál fue la acción de Adán y Eva después de su rebeldía en contra de la voluntad de Dios ante la voz de Dios? Nos dice uno primero que comieron del fruto y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubren, pero a la presencia de la voz de Dios, ¿cuál fue su reacción? Huyeron, se escondieron. Se escondieron. Sí, se escondieron. Entonces vemos que precisamente esa es la peor consecuencia de la presencia del pecado en la vida del ser humano. Una vida constantemente huyendo de la voz y de la presencia de Dios. ¿Sí? Esa es la vida del ser humano. Esa es la principal consecuencia. Que la confirma cuando nuestro Dios, ya después de todo lo que el Señor señala dentro de las consecuencias de su desobediencia, ¿qué hace nuestro Dios? Los expulsa del paraíso. Y es donde confirma la veracidad y credibilidad de su palabra. El ser humano ha muerto para nuestro Dios. Vive dentro del juicio y castigo y de la ira de Dios. Eso es el ser humano. Sí, eso es el ser humano. Y esta circunstancia y situación que la humanidad está viviendo hoy en día, yo podría decirles, yo creo que es una señal tan insignificante de la realidad de la presencia del pecado en la vida del ser humano. Es cierto, lo ha sacudido o nos ha sacudido, porque por medio y a través de esta circunstancia y situación nos hemos tenido que enfrentar cara a cara ¿con quién? Con la muerte. ¿Sí? Nos hemos tenido que enfrentar cara a cara con la muerte. Y la palabra es clara, dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, cuando nos hemos enfrentado, ya sea por medio de familiares, conocidos, confirmamos la veracidad una vez más de la palabra de Dios. El pago, la realidad de la presencia del pecado, la han tenido que enfrentar o la hemos tenido que enfrentar. No solamente bajo estas circunstancias, sino día con día, a la muerte. ¿Cuál es la actitud, cuál es la reacción del ser humano ante esta circunstancia? Leí el comentario del doctor Martín Lutero de Génesis 3 y dice que la principal obra de Satanás para con el ser humano es transgiversar la verdad, la palabra de Dios. Dice, porque Satanás le dijo a Eva, no es cierto que Dios te dijo que el día que comas va a suceder, vas a morir. Sino bien sabe Dios que el día que comas vas a ser igual a Él, sabiendo el bien y el mal. Y usted piensa, el ser humano sigue transgiversando
si tiene un conocimiento un poco de la palabra de Dios, la sigue transversando y aplicando a su manera y a su gusto. Y yo estaba pensando en un ejemplo nada más. Podría mencionar varios, pero principalmente uno. Hay ciertos que se dicen hasta creyentes: si yo no me preocupo, yo puedo vivir como sea, y ya cuando se acerca el final de mi vida, me arrepiento y ya arreglé todo. Y yo estaba pensando, ¿no estamos transversando la palabra? ¿Dónde dice la palabra que podemos proceder de esa manera? En ninguna parte. Y si piensas proceder, que Dios te va a dar oportunidad para que procedas y actúes de esa manera, tan solo estás excluyendo a Dios y piensas que puedes manipular y manejar a Dios. Y podríamos ir a un error, le añades un error más grande, porque piensas que puedes manipular y usar a Dios a tu antojo. Esa es una actitud. Ahora vamos al Santo Evangelio. Una familia conformada solamente ya por 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. ¿Qué tienen en común a nuestros días? Se enfrentaron cara a cara ¿con quién? Con la muerte. ¿Sí? Se enfrentaron cara a cara con la muerte. No sé si escucharon que mi voz se entrecortaba al principio que leía. Les voy a decir por qué. Pues saben que vengo ahora sí dice uno, de trasfondo católico. El Señor me trajo a la iglesia, al trabajo aquí en León. Y uno de los que podríamos decir que uno se encuentra con cristianos y que pues se quedan en el corazón de uno, pues era don Mario, ¿verdad? Y así podría mencionar a algunos otros, pero siempre pues Mario estaba en mis recuerdos. Incluso esta semana estaba tratando de hacer memoria, y yo creo que sí. Estuvo en el culto de mi graduación, ¿no? Sí, ¿verdad? Él fue a México a mi culto de graduación. ¿Fue con su esposa, verdad? ¿O fue con uno de sus hijos nada más? No recuerdo bien. No recuerdo, pero sí estuvo. Y vean cómo hay detalles que nos entrelazan, nos unen. Su ausencia física, pero el consuelo y la fortaleza sabemos que procede del Señor, porque no nos toca analizar ni evaluar la fe de los hermanos, sino confiar en las promesas del Señor, y es una verdad que Él está viviendo. Es parte de lo que vamos a ver. Dice el hecho entonces donde este hogar ya nada más conformado por 3 hermanos. El evangelio no, el centro no son ellos, ¿verdad? Porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y los papás cuando fallecieron cuál habrá sido su experiencia? Dentro de la cultura o dentro de la sociedad siempre sabemos cómo, pues lo que representa un varón, ¿verdad? Con 2 mujeres. Yo creo que pues él era el que pues estaba ahí al cuidado, la protección, el sustento, y ahora pues ya el Señor lo había llamado ante su presencia. Y vemos ciertos detalles que solamente la palabra de Dios puede cubrir en estas circunstancias y en estos momentos en la vida del ser humano. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿De qué nos hablan estos 2 versículos? De 2 cosas.
algo que el propio pecado nos ha sujetado. Primero nos habla del tiempo. Dice 4 días que ya había muerto Lázaro. ¿Sí? Otro, la distancia. Dice que el Señor Jesús estaba en Jerusalén y ellos vivían en Betania. Entonces nos habla de una distancia, dice, de 15 estadios. Y ante ciertas circunstancias vemos la actitud de la gente. Dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué? Para consolarlas por su hermano. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho encontrar palabras cuando nos enfrentamos con un familiar, con la muerte, y encontrar palabras de consuelo. Yo no tengo. Sí, yo nunca he encontrado así como decir, ay, le voy a decir esto y yo sé que lo va a consolar. No tengo palabras. Y esa es mi pregunta. Estos judíos, ¿qué palabras o de qué manera o de qué forma o qué medios hicieron uso para verdaderamente consolar a estas mujeres? Vemos que realmente no hubo resultado. Tenían, por decir, una muy buena intención, bastante buena y necesaria para el momento. Pero el resultado, ¿qué fue? ¿Positivo o negativo? Vamos a ver, es negativo. ¿Sí? Es negativo, porque si realmente hubiera resultado, hubiera dado efecto el propósito por el cual estos acudieron, podríamos decir como que Jesús sale sobrando, ¿no? Jesús sale sobrando, pero vemos que Jesús no sobra, todo lo contrario, se confirma su mayor necesidad, ¿sí? Se confirma la mayor necesidad de la presencia del Señor Jesús. Entonces no hubo efecto. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que es una de las reacciones primeras que todo ser humano hemos enfrentado, hemos vivido y lo seguiremos viviendo mientras Dios nos conceda la vida en este mundo, esa sensación, su ausencia. Por un lado podríamos decir, es cierto, ¿verdad? Es cierto lo que dice Marta, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado nada. ¿Sí? No hubiera pasado nada. Pero nuestra primera reacción y sentimiento propia de nuestra naturaleza no humana, pecaminosa, ¿Dios está ausente? O decíamos a la luz de Génesis, ¿cuál es la actitud del ser humano? Un prófugo de la presencia de Dios. Entonces Dios no está ausente. El que anda prófugo, ¿quién es? Es el ser humano. El ser humano es el prófugo de la presencia de Dios. Dios no es el ausente. Pero ese era el sentir, o ese es el sentir de cada uno de nosotros como seres humanos ante enfrentarnos cara a cara con la muerte. Y podríamos decir, la entendemos. Es la reacción más normal de cualquiera. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué esperaría ella de parte de Jesús? Que Dios le pidiera. No lo dice. Sí. Y en parte podemos decir que importante, ¿no? Que no lo diga. Pero estaba dentro de su corazón. Había una necesidad apremiante. Que solamente si Jesús la pidiera al Padre, Dios tiene esa capacidad para suplirla. Y podríamos decir probablemente, aunque no nos refiere el Evangelio, pero el Señor cubre esa necesidad apremiante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el día postrero, en medio de su pena, de su dolor, de su angustia, de su preocupación, había cierta certeza, pero una certeza muy lejana, ¿no? Muy lejana. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. No vamos a decir hacia dónde se aventura, no, hacia dónde nos guía y hacia dónde nos dirige. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué palabras del Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Para estos momentos a veces probablemente nos suenen irrelevantes porque queremos más, algo más tangible, más palpable, que revierta radicalmente nuestra circunstancia, nuestra situación. Dice el apóstol San Pablo que allá en Efesios que pedimos y que Dios nos va a dar mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Aunque todavía no enfrentaba a la muerte, ya sus palabras de Jesús se presenta como el victorioso. ¿Sí o no? Si él habla de la resurrección es porque ya habla de una victoria asegurada. Hace un momento estaban dentro del tema de la escuela dominical hablando de Jesús, de quién trata la Biblia. ¿Ustedes creen que desde antes no hablaba ya de una victoria asegurada? Y ahora el que lo iba a enfrentar las deja al descubierto en un momento tan importante y relevante y necesario. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el victorioso. ¿Recuerdan las palabras que dice el apóstol San Pablo? Creo que es Romanos 8, que dice que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores. ¿Saben lo que implican esas palabras más que vencedores? Se usan en el término de que hay una competencia, pero ya no hay necesidad de la competencia porque ya tú ya la ganaste. No necesitas competir, entrar a la competencia. Ya se te adjudicó, aunque no entraste a la competencia. Ya eres una persona victoriosa. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Yo soy la resurrección. No es necesario que tú la batalla la confrontes para probablemente demostrar a ver cuál es el resultado, sino ya Jesús garantiza la victoria. ¿Sobre quién? Sobre la muerte y sobre el pecado. La vida en el ser humano, decíamos, nos deja al descubierto, no solamente hace estragos catastróficos, sino nos deja en una miseria, no solamente en una miseria. Me llamó la atención la estrofa de este himno último que cantamos. ¿De dónde nos vino a sacar Jesús? Dice el autor. ¿Qué es la escoria? Este mundo sujeto al pecado es eso. Y Jesús tuvo que venir, no solamente a rescatarnos, sino a andar dentro de la misma escoria. Y dice Jesús, de ahí te rescaté, vine a darte vida, pero primero para otorgarte la vida necesito triunfar y salir vencedor. Pero yo soy el vencedor y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ya la muerte no tiene ese poder. La muerte es una condenación, porque nos dice
San Pablo también en Romanos, la paga del pecado es muerte. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? El día que comas de ese árbol, morirás. Traerán consecuencias fatales que tú no puedes resolver, ni enmendar, ni revertir. Necesita venir el Redentor para salir triunfante por ti y por mí. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Estamos muertos, dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Nos vino a sacar de la escoria, del vencedor. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nada más vi un poquito del servicio que tuvieron en la casa de Mario y no sé si a ellos les habrá hecho reflexionar en las palabras que decía Israel, hacía referencia a la misma declaración, decía Israel, el pastor Israel. Si no las crees, trae consecuencias. Y a veces no pensamos que estas palabras de consolación, de victoria y de esperanzas, si no las creo, trae consecuencias. Pensamos que todo sigue normal y todo sigue igual. Trae consecuencias. Sigues sumergido en el pecado, en la escoria, en la muerte. Que solamente de ahí te puede liberar y rescatar el Redentor. ¿Cuál es el resultado de estas palabras consoladoras? Ahora sí vamos a ver. En Marta. Yo estaba pensando, palabras consoladoras, porque son palabras de victoria, son palabras de redención y llenas de gracia. ¿Qué dice Isaías? Que la palabra de Dios no volverá vacía. Sino va a ser por lo cual el Señor le envió. Vean el resultado. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo que aquí está todo envuelto. Vemos unas palabras de arrepentimiento, de contrición, de confesión, de fe, de gozo, de gratitud y de esperanza. Sí, Señor. Ya no le dijo Jesús. ¿Sí se fijan? Bueno, también le dice Señor en sus diálogos, ¿verdad? Pero ahora le dice, sí, Señor. Ya lo acepta, ya lo confiesa y ya vive en él. Yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Saben? Este título del Señor Jesús como el Cristo, para mí implica tres cosas. La primera era una promesa, el advenimiento del Mesías. Y ya la presencia del Señor Jesús hablaba de una promesa cumplida. Y si habla de una promesa cumplida, habla de la veracidad, de la autoridad y de la fidelidad de la palabra de nuestro Dios. Es lo que envuelve las palabras de confesión de Marta. Sí, creo que eres el Mesías, el Cristo. Porque si tú eres el vencedor, hay autoridad, hay veracidad y credibilidad. No tengo por qué dudar. ¿Qué más dice? El Hijo de Dios. Vamos a ver aquí tan solo en San Juan. ¿Qué habla del Hijo de Dios? ¿Qué dice del Hijo de Dios?
San Juan 3:16. Ya lo sabemos. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué relación tiene entonces el Hijo? ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo. ¿Qué está diciendo Marta? Cara a cara estoy con la magnificencia del amor de Dios. Apremiante, necesaria, urgente para el ser humano, provista por Dios. ¿Sí o no? Tú eres el Hijo de Dios. Vean ahora la fe hacia dónde nos lleva, que les decía al principio, la distancia y el tiempo. ¿Sí? Dice 4 días que que Lázaro ya había muerto, estaba ya sepultado y estaba a una distancia de 15 estadios. ¿Y ahora qué dice la confesión? ¿Con qué palabras termina? Que has venido al mundo. ¿Es indiferente nuestro Dios? ¿Está ausente? Aún en medio de nuestros sentimientos de soledad, de angustia, de dolor, de pena, vean hacia dónde nos lleva la fe. Hay unas palabras del doctor Lutero que dice que la fe del creyente se nos desafía a aceptar y a creer en las cosas que no vemos, pero son reales. ¿Qué dijo María? Tú eres el Cristo, tú eres la fidelidad, la autoridad, la veracidad, la credibilidad de la palabra de Dios, eres la expresión máxima del amor de Dios que ha venido al mundo. Ha venido al mundo. Estas palabras de consuelo quisiera terminar con lo que dice el apóstol San Pablo, versículo 18 de la epístola que leímos. ¿Qué les dijo a la iglesia? Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Yo estaba pensando estas palabras de consuelo que nacen y se hacen presentes y surgen del corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que estas palabras de consuelo hayan sido ocasionales? ¿Surgidas por la circunstancia? Nos habla de la necesidad apremiante del ser humano. Que las necesitamos día con día. ¿Sí? Día con día. Y es por eso que dice San Pablo, los aliento a que se consuelen con estas palabras. Porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso Él se revela y se deja conocer como a sí mismo, como la resurrección, la victoria y la esencia de nuestras vidas. Que el Señor nos confirme en esta fe. Palabras de consuelo que, decía yo, no son presentadas, nacidas, necesarias por la circunstancia y por la situación, sino apremiantes por la realidad y la presencia del pecado en la vida del ser humano. Hay una esperanza, está en Cristo, hay consuelo. Y que el Señor verdaderamente nos confirme en esa confesión. Tú eres el Cristo, porque tu palabra es autoridad y es fiel. El Hijo de Dios, la mayor expresión de tu amor que nos ha redimido. Y has venido al mundo. No eres indiferente, no eres ajeno,
sino todo lo contrario. Eres más presente o más real por encima del tiempo y de la distancia, que no son un obstáculo para ti. Que el Señor confirme nuestra fe, nos siga fortaleciendo, sigamos descansando en ella, buscándola día a día, apremiante, no por las circunstancias, no por la situación, sino por la realidad de nuestro pecado. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu presencia y bendición. Rogamos que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu, no solamente, Señor, tus palabras hagan eco, sino que verdaderamente, Señor, se posesione de nuestra conciencia, nuestra fe se aferre a ella y busque, Señor, no solamente el consuelo, sino la esperanza, la tranquilidad y la paz para nuestro diario vivir y gozarnos, Señor, en ella. Gracias, Padre, por tu presencia y bendición, por tu infinita misericordia, Señor, que confirmas una vez más al acercarnos a ti con acción de gracias y encontrar, Señor, la verdad de tu palabra en Cristo. Te rogamos que nuestra fe siga confirmando y descansando en esta verdad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.